empecemos en esta sala que se llama de San Antonio, porque estamos en el Antoniano de Roma. Bien, vamos ahora a continuar, ¿no?, con las ponencias de este congreso y vamos a recibir al doctor Francisco Javier Romero Pérez del Studium Theologicum Galilei, que nos hablará de María de Jesús, mujer y monja enamorada de la Escritura. Mi presencia aquí se debe a varias razones. La primera es que soy soriano, ¿verdad? Y entonces la Madre Ágreda está en nuestro corazón. En la Diputación de Soria hay una serie de estatuas de los personajes más importantes de Soria, desde el primer obispo San Pedro de Osma, y una es la Madre Ágreda, Sor María de Jesús. Ese es un primer motivo. Segundo motivo es que me siento obligado a continuar la obra de una mujer soriana que impulsó en tiempos modernos y ayudó a superar los supuestos problemas, con la causa de la Madre Ágreda, la sierva de Dios Carmen Hernández, coiniciadora del camino neocatecumenal, que nació a pocos kilómetros de Ágreda, en Olvega, y que decidió, conociendo esta figura, con mucha fuerza, con mucha valentía, impulsar en tiempos modernos su causa. Mañana tendremos la oportunidad de escuchar a Monseñor Alejandro Cifres, que ha trabajado en doctrina de la fe, y creo que será muy, muy interesante ver el íter de estudio teológico actual, porque se escuchan, y también se han escuchado en esta sala, cosas que no son ciertas, que son inexactas. Y todavía tenemos en este congreso la oportunidad de escuchar los testigos oculares de todo este proceso reciente. Entonces, Monseñor Alejandro Cifres ayudó muchísimo a Carmen, junto con el cardenal Suquía, ¿verdad? Y pues yo también me siento obligado en ayudar a esta causa, ¿no?, que es para el bien de toda la Iglesia. Porque no se puede discutir la modernidad de una mujer como María de Jesús de Ágreda. Las tres mujeres más importantes de la historia de España son Santa Teresa de Jesús, Isabel la Católica y Sor María Jesús de Ágreda, por diferentes motivos. Una es doctora de la Iglesia, otra está en su proceso de beatificación muy avanzado. El Papa Francisco ha hablado muchas veces a favor de su proceso. Dice que cuándo será no lo sabe, Isabel la Católica. Y ahora, ayer nos ha dirigido la palabra. Es muy positivo, es la primera vez que un Papa contemporáneo habla en público de María de Ágreda, con un lenguaje positivo. El problema no es si hay bilocaciones o no hay bilocaciones, si hay levitaciones o no hay levitaciones. No es este el problema. El problema es otro problema, que es una mujer adelantada a su tiempo, valiosa como cultura, que se presentó, intercedió por estos hermanos, los indios cumanos, respetando su lengua, su cultura, les presentó el Evangelio, preparó la llegada de los franciscanos. Ese espíritu sigue vivo. Aquí tenemos esta hermanita nuestra que fue bautizada por el obispo de Soria. Quiso ser cristiana, ¿verdad?, y bautizarse, recibir los sacramentos de la iniciación recientemente, porque este espíritu está vivo hoy. Y María de Jesús de Ágreda es muy importante para la Iglesia de hoy, muy importante como mujer,
como influencia en la política, como presencia, verdadera presencia femenina, como amante de la escritura, como representante de una mística mariana única en la historia de la Iglesia. Única, como mística mariana. Entonces, yo me alegro mucho de este convenio porque todos tenemos que hacer un gran esfuerzo de actualización del lenguaje. Todos, las hermanas también. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de actualización del lenguaje y de presentación de la figura de María de Jesús de Ágreda y de todos estos testigos que están apareciendo aquí en vuestras exposiciones y que han vivido en vuestros monasterios y que son la raíz viva porque están en el cielo de vuestro carisma. Pienso que es muy importante esta actualidad. Siento mucho que no esté el padre Estéfano, porque desde que yo he empezado a colaborar con él, pues me ha parecido casi un esfuerzo sobrehumano lo que está haciendo Estéfano a favor de María de Jesús de Ágreda y lo que está haciendo la Pontificia Academia Mariana Internacional. No es nada fácil. Por eso me gustan mucho sus pequeñas intervenciones, porque son llamadas muy concretas a este trabajo, porque el trabajo histórico de las fuentes, del conocimiento de su época, está muy avanzado, muy avanzado. Evidentemente es insondable, sobre todo por una cosa, porque es que Sor María de Jesús era muy obediente y cada vez que le decían que quemase algo, lo quemaba. Con lo cual tenemos varias versiones de los mismos escritos. Hacer una edición crítica de algunos escritos y publicarlo es dificilísimo, porque luego ella escribía de memoria, reescribía los textos, es decir, que es... Pero digo, no es tanto el pasado como el futuro. Acabamos de vivir un sínodo, donde las religiosas y las mujeres han estado presentes por primera vez por voluntad expresa del Santo Padre. Esto es un signo de los tiempos. Es un signo de los tiempos que tenemos que valorar y acoger en su justa medida. No significa que vamos a ser anglicanos ni luteranos, como dicen algunos. Significa que la voz de la mujer en la Iglesia está ayudando a vivir con autenticidad el Evangelio hoy. Y esa es la esencia de María de Jesús de Ágreda. Una mujer que vivió el Evangelio en su tiempo, en un pueblecito perdido de la provincia de Soria, y que tuvo una resonancia universal. Entonces, pienso, hermanos, que esto es un aspecto muy positivo de este convenio. Todos los que estamos aquí tenemos que tomar conciencia de esto y de que todas las iniciativas que podamos hacer cada uno fuera de nuestra oración, de nuestro sacrificio, de nuestra devoción, son fundamentales en este momento. Son fundamentales. Y después una segunda cosa que quería decir, antes de compartir algunas ideas, luego el texto escrito lo tendréis disponible, es que me alegro muchísimo de que la Orden de la Inmaculada Concepción, creo que es un bien para toda la Orden estos encuentros de estos días, con el ministro general de los franciscanos. Pienso que es un milagro, que no sé si sirve para la beatificación de Sor María de Jesús, que nos ha congregado aquí, nos ha congregado a las hermanas, para que el vigor de vuestro carisma, de vuestra orden, sea una ayuda para toda la Iglesia. Fijaos lo que ha dicho el Papa: Santa Beatriz de Silva es una desconocida. Es profético lo que ha dicho el Papa. ¿Y cómo está el Señor utilizando medios para hacer conocido? A través de este convenio de Sor María de Jesús de Ágreda. Y lo que luego el Señor quiere hacer, ¿no? Evidentemente, hablar de María de Jesús, mujer y monja enamorada de la Escritura, yo cuando saludé al Papa le digo: Santo Padre, ya no tengo que hacer la conferencia, ya lo ha dicho usted todo. Se rió, ¿verdad? Mucho. Verdaderamente, el título de nuestro convenio tiene una columna vertebral de conceptos, que es enamorada de la Escritura, mística mariana
evangelizadora de América. Una mujer que sigue marcando la historia hoy. Yo he elaborado algunas pequeñas reflexiones que espero que os ayuden a todos. Hace unos años me invitó la Madre Abadesa a predicar los ejercicios espirituales a su comunidad, ¿no? Y una de las sorpresas que me llevé en los ratos de oración que tenía en la iglesia es el enorme sagrario que hay en el retablo. Y pregunté, ¿por qué un sagrario tan grande? Muy bonito, ¿eh? La venerable diseñó y mandó a hacer el sagrario así. ¿Y por qué tan grande? Porque dentro del sagrario colocaba el libro de las Escrituras, junto con el Santísimo Sacramento. Quedé sorprendidísimo. Y enseguida me vino a la mente lo que dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, cuando pone en relación la veneración y la centralidad de la Escritura con el misterio eucarístico. Después de la reforma litúrgica y en algunos ambientes monásticos antes, siempre se ha colocado el libro de las Escrituras junto con la Eucaristía, en muchos. Pero resulta, y a una de las hermanas mayores le digo, me tienes que investigar esto en el archivo porque es muy importante, es muy significativo. Dice la Dei Verbum, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu y las palabras de los profetas y de los apóstoles. Es interesante porque en la misma Dei Verbum encontramos una exhortación directamente a los religiosos sobre la centralidad de la palabra de Dios. Entonces, este pequeño gesto a mí fue como visibilizar qué entendía aquella mujer, que ella declara, luego lo leeremos, que no sabía latín para leer las Escrituras, pero que cuando cantaba en el coro los salmos y cuando escuchaba las lecturas de la misa, todo se le iluminaba. Porque un corazón enamorado de la Escritura, lo ha dicho el Papa muy bien, femenino, tiene una capacidad única, porque la mujer tiene una experiencia de la maternidad interna, hasta físicamente, biológicamente, cosa que los hombres no podemos llegar a comprender nunca. Entonces, Sor María de Jesús aparece como una mujer seguidora de Jesús, en la senda de tantas mujeres. Aquí os he puesto una cita de Mulieres Dignitatem, de Juan Pablo II, que dice, antes que los apóstoles, María de Magdala fue testigo ocular de Cristo resucitado, y por esta razón fue también la primera en dar testimonio de él ante los apóstoles. María de Jesús se insiere, está en una gran lista de testigos femeninos maravillosos, desde la primera apóstol de los apóstoles. Y dice, utiliza una expresión, Juan Pablo II, que creo que encaja perfectamente con la experiencia de María de Jesús, que es, lo dice también en la Mulieres Dignitatem, dice que Dios ha querido en la historia de la salvación del Nuevo Testamento, del tiempo de la Iglesia, constituir un nutrido grupo de mujeres que son guardianas del Evangelio, vigilantes, despiertas, guardianas del Evangelio. Y dice que Dios ha querido establecer con estas mujeres verdaderos diálogos sobre los más profundos misterios de Dios. Dice exactamente, Cristo habla con las mujeres acerca de las cosas de Dios y ellas le comprenden. Se trata de una auténtica sintonía de mente y de corazón, una respuesta de fe. Entonces, encontramos que
Sor María de Jesús es una manifestación auténtica de este genio femenino como lo ha comprendido el magisterio eclesial reciente. Es una adelantada a su tiempo, absolutamente. Y es una mujer que tiene mucho que decir hoy a todas las mujeres que son llamadas a vivir en la Iglesia y diría más, a tener cargos de responsabilidad en la Iglesia, al servicio de otras mujeres que están en su congregación y al servicio de toda la Iglesia, como quiere el Santo Padre. Deberían mirarse en el espejo de la santidad, de la obediencia, de la comunión, de su capacidad de renunciar a sus propios criterios para el bien de toda la Iglesia. Este genio femenino, hay una mujer filósofa, Edith Stein, que es una de las que mejor ha conseguido resumir esto, ¿no? Aquí también os he puesto de un teólogo que comenta las palabras de Edith Stein para comprender lo que nos decía el Papa. Dice así: la relación que existe entre el alma y el cuerpo es más estrecha, íntima y natural en la mujer que en el hombre. Para nuestra autora, Edith Stein, el alma de la mujer vive y está presente con mayor fuerza en todas las partes de su cuerpo. Le afecta interiormente todo lo que acontece en su cuerpo. Porque su cuerpo interiormente, hormonalmente, todo está preparado para la maternidad. Y todo lo que vive la mujer, lo vive interiormente. En unas junturas interiores entre alma, espíritu y cuerpo que son únicas en la experiencia femenina. Esta unión tan fuerte entre el alma y el cuerpo de la mujer la prepara para ser capaz de llevar dentro de sí un ser humano que va a crecer y a vivir a la vez en ella. Pero claro, se puede renunciar voluntariamente por amor al reino de los cielos a experimentar esta maternidad física. Pero la estructura ontológica permanece. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Para poder comprender la Escritura, la mujer tiene un don especial, porque tiene que ser virgen, esposa y madre, como Nuestra Señora, que ha sido las tres cosas al mismo tiempo. La dimensión esponsal, que no es de soledad, la virginal, que no es simplemente no tener mancha de pecado, sino es capaz. Dios es padre y es un padre virginal, no hay semilla humana. Es algo mucho más. Virgen, esposa y madre, muy importante. Y dice, el cuerpo es el instrumento que sirve para su actividad. A Edith le sorprende que a pesar de la unión que hay entre el alma y el cuerpo de la mujer, es capaz de emancipar el alma de su cuerpo con más facilidad que el hombre. Por eso hay más místicas que místicos. ¿Sí? Por esta capacidad. Ella lo justifica por su especificidad femenina. La mujer tiene tal unión íntima entre el alma y el cuerpo que puede espiritualizarlo más fácilmente. Por esto la virginidad consagrada es absolutamente necesaria para nosotros en este tiempo. Absolutamente es necesaria. Sois muy necesarias. Nada de beaterías ni de cosas la gente. No, sois absolutamente necesarias para una sociedad como la que estamos a vivir. Sois un don, inmediatamente. Y dice, de la misma forma que si la mujer, dice Edith Stein, concede demasiado a su cuerpo, puede hundirse en él. Fijaros que el feminismo radical actual va por unas líneas horrorosas, que es las mujeres que no quieren tener la regla y niegan a su feminidad y se hacen un cambio hormonal, negando, o las que dan un culto al cuerpo y lo banalizan. Hay muchas formas de dispersión. Muy interesante. Entonces, María de Jesús como mujer, yo pienso que tenemos que tener una clave de comprensión profunda, antropológica, moderna, eclesial, muy importante.
Este deseo de santidad que vivió en un grado único y propio de la mujer. He encontrado un texto que me ha gustado muchísimo de una colaboradora del Pontificio Consejo para los Laicos, Rocío Figueroa Alvear, que en una conferencia como miembro del Pontificio Consejo para los Laicos hace una serie de afirmaciones también que me parecen como claves para entender esto. Dice: estas admirables mujeres no solo han percibido su anhelo de Dios, sino que a través de la fe han descubierto el rostro de Cristo, la respuesta a su deseo de infinito. Han vivido un profundo encuentro con el Señor Jesús, en el cual se les ha revelado su propia identidad, así como el rostro del Padre. Y en esta misma conferencia habla muchísimo, porque la dio en México, sobre la colaboración de la mujer en la primera evangelización de América. Habla muchísimo, que ahora no tenemos tiempo. Y dice: estas santas mujeres han generado una nueva cultura por haber vivido transidas del amor de Cristo, y lo han hecho desde su corazón de mujeres. Creo que lo que respecta al sentido religioso, la mujer posee una sensibilidad particular frente al misterio. Y hoy más que nunca, la cultura necesita la novedad que solo Dios puede dar al mundo. Hoy más que nunca se necesita el aporte de auténticas mujeres, es decir, de auténticas mujeres de fe. Pienso que es muy importante esto, porque mujer y monja enamorada de la Escritura son casi como un pleonasmo. La mujer tiene esta capacidad, porque de engendrar, de estar dispuesta para engendrar una nueva vida. Y en María el engendrar el Verbo, ¿verdad? Esto, comprenderlo, la Redentoris Mater de Juan Pablo II, nos ayuda a penetrar esta aventura de la fe de María, a unirnos a los sentimientos con un lenguaje muy, muy profundo, ¿no? Por último, quería en esta parte hablar de Ratzinger, que ya mañana nos contarán cómo también en el pensamiento de Joseph Ratzinger y después Benedicto XVI hubo una evolución sobre María de Jesús de Ágreda, muy importante. Y dice hablando de María, Ratzinger: se hace evidente la nueva y específica comprensión cristiana de la realidad profética. Vivir en el esplendor de la verdad, que es el verdadero comportamiento abierto al futuro y la única válida clarificación de todo lo presente. Lo dice porque María, conservada todas las cosas en su corazón de mujer, ya hemos visto que es especial, y lo iba verificando, comparando con las Santas Escrituras. Entonces creo que cuando hablamos de María de Jesús, mujer enamorada de la Escritura, es un pensamiento muy moderno, muy actual. Se necesita presentar hoy este modelo. No está pasado de moda. Tenemos un desafío muy grande, muy grande. Yo creo que la vida contemplativa femenina en general lo tiene. Es verdad que nuestros monasterios son cada día más pequeños, que hay que unirlos, que hay que apoyarse unos a otros, porque ya no son los tiempos en que todas las terciarias franciscanas se hacían de una vez concepcionistas, porque ya no son esos tiempos, y habrá que hacer un discernimiento cada comunidad, ¿verdad? Pero está vivo. Esto quería decir así algunos textos sobre la Mulieres Dignitatem que me parecen muy, muy interesantes, y este autor, Alberto Fernández, que comenta esta estructura, esta palabra de Edith Stein. Evidentemente, María de Jesús es también una monja, como decía ayer Perella, no es una suora, es una mónaca, decía, ¿no? Es muy importante. El monaquismo nació en la Iglesia como una ayuda para vivir la autenticidad del Evangelio y ha ido tomando diversas formas a través de los tiempos, sea la tradición oriental que la tradición occidental. Yo tengo un gran amor porque mi vocación se debe a las monjas de clausura, yo siempre lo digo, y que yo ya lleve 30 años de sacerdote se debe a las monjas de clausura. Yo siempre lo digo.
Entonces, esta maternidad espiritual realizada en el monaquismo de Sor María de Jesús la hace capaz de contemplar la palabra recibiendo innumerables dones de interpretación espiritual y mística. Esta consagración virginal unida a su maternidad la hace capaz de recibir y guardar en su corazón lo que Dios le comunica acerca de las Sagradas Escrituras, que como ya se ha dicho, solo lo pone por escrito, por orden divina, confirmada por sus directores espirituales. Podemos considerar como destinataria de la gran bienaventuranza evangélica María de Jesús, cuando Jesús, al que van a visitar sus familiares, le responde: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esta bienaventuranza salida de la boca de Jesús, que también se cumple en su madre, es propia también de una monja contemplativa con María de Jesús. Esta dimensión mariana que subraya la escucha interna de la palabra y la capacidad materna de encarnarla que se hace presente en la vida espiritual. San Juan Pablo II de la Redentoris Mater dice: en el saludo de Isabel cada palabra está llena de sentido y sin embargo parece ser de importancia fundamental lo que dice al final. Feliz la que ha creído que se cumplirían todas las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esta plenitud de gracia anunciada por el ángel, que significa el don de Dios mismo, la fe de María proclamada por Isabel en la visitación, indica que se ha cumplido. Feliz la que ha creído. Y esto es muy importante, ¿no? La Sagrada Escritura tenía una gran importancia en la vida espiritual de María de Jesús de Ágreda, ¿no? Era una fuente de revelación divina, una guía fundamental en el crecimiento espiritual, ¿no? Y hay muchos aspectos. Para ella ciertamente es fuente de conocimiento y de sabiduría. Una mujer culta, no se conformaba con un nivel superficial de conocimiento de la Escritura. No sabemos muy bien qué acercamiento real tenía porque ella, luego lo leeremos, tenía que pedir permiso, era la época, para poder leer la Biblia. Y tenía que tener una versión adecuada, aprobada por su director espiritual. Pero para ella era una fuente de conocimiento y de sabiduría. Era el fundamento de la doctrina católica. Todo debería ser confirmado por la Escritura. Era una guía para la vida espiritual y era una palabra de consuelo y fortaleza. Por eso es una parte integral de la vida de eso. Ahora, que pretendo ser breve, quería simplemente compartir, hablando con Vianney, digo, vamos a escoger algunos textos que no sean de la mística ciudad. Y que donde se aprecie este amor y esta relación con la Escritura. Porque claro, mirad, el último intérprete de la Escritura es el Espíritu Santo. Y los que son amigos del Espíritu Santo entienden la Escritura aunque no sepan latín. Esto está claro. Pero sabéis que la interpretación de la Escritura está en manos de la Iglesia. No es que la Iglesia, el magisterio, está por encima de la Escritura. Está al servicio de la Escritura. Y veremos cómo esto lo tenía muy claro Sor María de Jesús. Y es muy interesante. Primero, en el texto que luego también recibiréis más adelante, están los textos de los testimonios de la Inquisición que se encuentran en la biografía de Eduardo Rollo, el llamado Tomo V, que es muy, muy importante. Fijaros lo que dice este inquisidor. María de Jesús confiesa que siempre ha tenido gran luz e inteligencia de las Escrituras sagradas, no de la lengua latina, que ésta ni la ha estudiado ni la sabe, ni podría con propiedad traducirla en romance, sino es con particular luz, y que para escribir sobre ella se le han dado algunas veces para traducirla. Pero tiene una noticia grande de ella, y cuando reza el oficio divino, entiende los salmos y grandes misterios sobre ellos, y sobre las lecciones que le resultan de gran consuelo. Este linaje de ciencia aparece que lo tiene en hábito, que es algo común en ella, cotidiano,
porque cuando se le ofrece alguna ocasión precisa, como la de hacer capítulos a monjas o algún consuelo en alguna necesidad o en otras ocasiones, parece como que lo tuviese a mano y que se le ofrece luego cualquier cosa que quiere decir o exhortar. Y que Dios de repente le hacía recordar los textos de la Escritura. Eso lo dice el Evangelio de San Juan. El Espíritu Santo será que os recordará todo. Esto lo dice el inquisidor, Pero advierte, y esto es muy simpático, que si ha cometido alguna culpa, aunque sea venial, o indignándose demasiado por el oficio, no siente tan pronto aquella inteligencia. Porque siempre quiere serenidad y paz de conciencia. Así que cuando ha tenido cualquier cosa que le ha desequilibrado espiritualmente, no consigue entender la Escritura. Dice, pero detestando la culpa y confesándose, vuelve luego a la tranquilidad y la luz y la comprensión de la Escritura. Sorprendente, ¿verdad? La frase, cómo el inquisidor habla de esto, ¿no? Preguntada de dónde sacó los elogios, la famosa letanía, que fue tan criticada y las hermanas la conocéis, porque había títulos que no estaban en las letanías oficiales y que inspiraciones que fueron. ¿De dónde sacó esta de la letanía de Nuestra Señora? ¿De qué papeles o libros? ¿O si otra persona se los dio y los notó para que ella los escribiese? ¿Y en qué parte de la Escritura lo vio y leyó? Dijo que los elogios de la letanía que dio a la Virgen Santísima los tuvo por inteligencia, como lleva dicho, los tiene de la Sagrada Escritura, y que al tiempo que se puso a escribirla, en breve rato se le ofrecieron al entendimiento con tanta luz y claridad como si los estuviera viendo en las divinas letras. Y dice que para hacer esta letanía no le ayudó a nadie, ni notó para escribirla que hubo otra intervención, ni modo más de lo que lleva dicho. Y dice que de tantos años que es religiosa, y el uso de rezar el oficio divino, continuamente tiene inteligencia y le da estas memorias, ya de los cantares, ya de los proverbios, ya de las cosas que ha oído predicar. Cierra esto, porque la interpretación de la Escritura era un problema serio para el inquisidor, era tener claro de dónde venía. Dice, en cumplimiento de la comisión que vuestra excelentísima se me ordenó en la villa de Ágreda del convento de la Purísima Concepción, donde tomé por los testimonios de la Sor María de Jesús, abadesa de dicho convento, he reconocido en ella mucha virtud, o por mejor decir, todas las virtudes en un compuesto profundamente fundido. Toma, qué descripción. Un compuesto profundamente fundido, unido a su personalidad, y lo dice, ahora vais a ver, porque es la Escritura, la meditación de la Escritura, la que le da unidad, la que hace fundir todo. Muy bonito, Dice que este compuesto profundamente fundido, canjeado con raíces de caridad, gran inteligencia de las cosas de la Sagrada Escritura, me parece más adquirido con la oración, trato continuo interior con Dios, que con el estudio y algún trabajo exterior. Porque decían que si ella tenía algún libro escondido, alguna fuente secreta de donde sacaba las ideas, alguien que le había dado sin permiso. No, me parece que esto lo ha alcanzado por otra vía, dice el inquisidor. Que pobrecita lo que tuvo que sufrir, Madre de Dios, lo que tuvo que sufrir, porque ser santo hay que sufrir, es inútil. Dice, hallo que los fundamentos más principales en que se funda el interrogatorio los desvanece y satisface a ellos con humildad y verdad, que todo lo que se pregunta lo respondía con humildad y verdad. Este interrogatorio pienso que es muy bonito para comprender qué tipo de relación y qué tipo de fruto espiritual, de configuración de su personalidad y de todas las virtudes se ha realizado en María de Jesús. Es muy bonito. Luego, evidentemente, hay otros textos maravillosos, porque a mí lo que me ha sorprendido de María de Jesús de Ágreda es la capacidad que tiene de aplicar los textos de la Escritura, incluso del Antiguo y del Nuevo Testamento, a situaciones de las más diversas. De consolar a un rey como Felipe IV, que era un pusilánime insoportable, era una persona dificilísima,
que le tocó una época dificilísima y tuvo la suerte, el misterio de la divina providencia, de encontrar en una mujer de carácter fuerte una confidente, y le dice cosas tremendas, luego os leeré algunas cosas, ¿no? Es cómo proyectar la palabra en el hoy. Eso se llama espíritu profético. Espíritu profético no es ver cosas extrañas. El verdadero espíritu profético es el que actualiza la palabra para hoy. Es verdad que la época barroca de María de Jesús es difícil, el lenguaje, la cultura, sobrecargada de tantos elementos, una época barroca. Pero es verdad que ella consiguió proyectar la palabra sobre realidades concretas y muy diferentes, como son la vida de una familia pequeña que se le vuelve loca y que quiere hacer un monasterio en un pueblo pequeño, porque los de Ágreda, que están aquí, son terribles. Son un pueblo de gente dura. Hubo una división en el pueblo, lo cuentan los historiadores, a favor y en contra. Sufrieron tremendamente. ¿Cuándo decidió construir el monasterio donde está? Que a cañonazos rompieron las piedras porque se dijo que tenía que ser allí, y ella hizo todos los planos de arquitectura y de todo del monasterio, dijo cómo tenía que ser. Se pusieron en contra muchísimo. Todavía hoy de vez en cuando, es que las monjas, es así, ¿verdad? Pasa, los que estáis. Digo porque proyectar la palabra de Dios al hoy en diferentes situaciones, desde la pequeñez de comenzar el monasterio, a la ampliación, a la relación con un rey, a la relación con el mundo de la cultura, al nuevo mundo de estos hermanos que lo representan aquí, ¿verdad? Con 25 años tener que ser abadesa, Son situaciones verdaderamente únicas. A pasar varios procesos de la Inquisición, a varias veces por obediencia a quemar sus libros. Y sin embargo siempre obedecer y proyectar la palabra. Lo hace de muchas formas. Aquí hemos querido esta vez resaltar algunos textos que quizá para vosotras, para muchos no, pero cuando lleguen las actas del Congreso a otros será importante. Por ejemplo, el jardín espiritual. El jardín espiritual que fue escrita por mandato de los confesores y en principio estaba concebida para el uso privado o para el uso particular extensivo de sus monjas, quemado por 2 veces, en 1645 y en 1647. Corrieron de mano a mano a través de copias manuscritas. Y entonces es muy importante, a mí me parece que sobre todo en jardín espiritual y en las sabatinas, ella, yo que tengo una sensibilidad especial porque soy del camino, ella describe un proceso espiritual, ¿verdad? Noviciados, discipulado de la ley evangélica, de todo, con su lenguaje de su época, pero tenía muy claro que lo que Dios estaba haciendo en su alma podía servir a las monjas para educarlas y para fortalecerlas. Y yo creo que es un aspecto poco estudiado de María de Jesús. Iluminada por la Escritura, se podrían detectar en lenguaje contemporáneo, resumiéndolo, los elementos fundamentales de la formación de una monja y las fases por las que tiene que pasar su formación. Es sorprendente, por ejemplo, en el jardín espiritual, no puedo leer todos, por ejemplo, un día en completas cuenta, dice: confieso y admito con todo mi corazón la Sagrada Escritura por casa divina, santa, admirable y loable y honesta, en aquel sentido que la ha tenido y la tiene la más Santa Madre Iglesia. No se siente capaz de exponerse por encima de la interpretación y del corazón eclesial. Dice: a la cual pertenece el juzgar el sentido verdadero e interpretación, y jamás le recibiró el sentido espiritualmente y místicamente, sino según en unánime consentimiento de los santos padres. Esto lo dice la Dei Verbum, ¿verdad? Con un mensaje muy correcto sobre cuál es el papel de la interpretación de la Escritura. Un texto del jardín espiritual. En lucerna encendida, lucerna encendida para caminar en la noche de esta mortalidad al día eterno de la patria celestial,
Este texto es verdad, que luego fue publicado en 1879 por Ramón Buldú. Es muy interesante cómo esto, una luz en la oscuridad para llegar al reino de los cielos, para llegar al esposo. Hace comentarios simpaticísimos sobre los salmos. Leo solo uno. Dice, por ejemplo, la figura de Moisés. Dice, y para esto necesitas de capitán y caudillo de Moisés que te manifieste la voluntad divina y la ley santa de Dios y las tablas escritas con el poder de su brazo poderoso. Y comenta cuando Moisés golpea la roca del agua para que salga agua, y que saben que según la tradición rabínica dice que primero salió sangre para purificar de la incredulidad al pueblo y después agua, que eso lo comenta San Pablo en 1 Corintios 10, y San Juan, cuando ve la transfisión, agua y sangre, lo entiende perfectamente. Dice, es necesario que te hiera en la piedra de la humanidad de Cristo y en la divinidad, para que salgan las aguas que saltan hasta la vida eterna, y en tu destierro seas saciada en tu sed, alumbrando tu entendimiento y reducida tu voluntad. Has de menester la columna de fuego que en esta noche te dé luz, y sombra que te defienda con particular protección de las inclemencias de los tiempos, y ángel que te guíe y te lleve lejos de los sodomitas pecadores de Babilonia. Yo que soy un biblista y he estudiado, por ejemplo, las tradiciones del Éxodo, sea en las relecturas bíblicas, desde el libro del Éxodo a la tradición deuteronomista, al libro de la sabiduría de Salomón, y luego las propias de la literatura intertestamentaria, me he quedado alucinado. Sabía enumerar los elementos fundamentales del relato y pasarlos a la vida de sus monjas con una facilidad enorme. Y así 1000 ejemplos. Es absolutamente. No digamos nada del ejercicio cotidiano. Dice Ramón Buldú, también escribió nuestra mística doctora un librito lleno de emoción para conducir como por la mano a las almas espirituales por los oscuros caminos de la perfección, cual diestro piloto que, conociendo por experiencia los escollos más ocultos del océano, asegura a los más tímidos navegantes. Este es el libro que voy a publicar. Y bueno, pues hay verdaderamente en ejercicio cotidiano pues una serie de textos que verdaderamente demuestran una sabiduría práctica toda empapada del lenguaje de la Escritura. Paso rápidamente a nombrar algún tipo de actualizaciones que hace, por ejemplo, de la palabra de Dios en la correspondencia con Felipe IV, porque, como dice, es un tesoro de la lengua española y de la historia de España, porque es ver la política desde el corazón del gobernante, asistido por María de Jesús. Hoy la política es un arte muy sucio y muy... Pero fijaros, poder ver el corazón del rey y sus problemas prácticos a través de los ojos de ella. ¿Y cuáles eran los problemas? Todo el problema era que no era suficientemente cristiana. Todo el problema del rey. Se lo dice con una fuerza tremendamente. Hay textos, bueno, que le llama cobarde, pero vamos, de una manera... por ejemplo, dice, el que se vence, vence. Porque como todo don perfecto viene del Padre de las lumbres, que está en los cielos, no se comunica su virtud, sabiduría y poder, sino al obediente de sus mandamientos, al humilde y reconocido. Con desvalidos ejércitos han sido vencidos diestros capitanes y humildes guerreros se postraron y desvanecieron en gruesos ejércitos, porque las armas pueden poco por sí y mucho ayudadas por la diestra del Altísimo. Y le hace toda una catequesis de David y Goliat. Que cómo tiene que ejercer, no se calla. Impresionante, verdaderamente. Otra vez le dice, Señor mío, en todas las cosas que oigo y leo busco la luz para ver y conocer lo que la grandeza de vuestra majestad le conviene, y debe proponer esta humilde y menor sierva en obsequio de la obediencia a vuestra majestad.
que siempre atiendo a ella para poder hablar en materias tan graves, siendo mujer ignorante y con tan grande majestad, que le pongo y niego mi propio ser y dictamen, porque mirándole inmudezco, y el amor a vuestra majestad que tengo por respeto a sus órdenes, que me compelen a continuar correspondencia desigual, porque ella quería ya, yo creo que estaba un poco cansada, a veces, en las cartas. Dice, porque usted es el rey, me manda que le siga escribiendo, pero es que no me hace usted mucho caso. Cuando quiso tener un hijo, cuando todo, no. Le costaba muchísimo confiar en esta mujer. Y entonces, por ejemplo, dice, todo lo puedo en aquel que me conforta, y hace toda una catequesis sobre este tal texto de San Pablo para exorcizar a los pusilánimes, y le dice que si dice San Pablo esto, majestad, póngalo en práctica. Y tal. Interesante. 7 de noviembre de 1653. Le hace un comentario. Dice, los proverbios de Salomón dicen en el capítulo 8, más vale doctrina que el oro. Y San Pablo debe comerlo, que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Comentarios a San Pablo, a las bienaventuranzas, etc. Yo creo, vamos, por lo poco que entiendo, que las sabatinas también son una obra muy especial. Las sabatinas, porque quizás todos los elementos de su espiritualidad están de la forma más resumida y más sintética en las sabatinas, por lo que yo he entendido. La importancia de la oración y de la contemplación, la devoción a la Virgen María, la humildad y el amor con el prójimo, la obediencia a la voluntad de Dios y el amor a la Sagrada Escritura también. Y, por ejemplo, las sabatinas comentan muchos momentos del año litúrgico y de las lecturas. Se acuerda de todo perfectamente. Se acuerda absolutamente de todo, del Día de Todos los Santos, etc. Impresionante, verdaderamente me ha parecido una de las cosas. Pues en las sabatinas el Señor le revela que tiene que ser una segunda María en el obrar. Que también esto es muy serio. No quiere que sea una Virgen María. En el obrar, María de Jesús. En el obrar tienes que ser una segunda María. Dice cosas verdaderamente profundas que terminan, ¿no? Este pequeño florilegio de algunos textos de sus obras espirituales nos muestran la aproximación intelectual y la veneración de las Escrituras que tenía, su capacidad de proyectarlo a la vida concreta, ¿no? Uno de los testigos del segundo proceso de virtudes y milagros para la beatificación, pues lo digo para que seáis optimistas. Yo como soy un optimista perdido, que si el Papa quiere, que yo creo que quiere, pues el proceso será bellísimo porque tenemos milagros, tenemos las virtudes, se rehacen 2 patadas. El proceso de la madre, está todo listo. Ahora, son pequeños problemas, como decía el padre Perela, distinguir en quién tiene la autoridad y en quién tiene la competencia, ¿no? Pero uno de los testigos del segundo proceso de virtudes y milagros para la beatificación afirmaba que María de Jesús tenía el don de la interpretación de palabras que ostentaba maravillosamente guiada, compelida de la obediencia, y que explicaba con maravillosa claridad y profundidad algunos textos de la Sagrada Escritura dificultosos y oscuros, ¿no? Yo creo que tiene mucho que decir a nuestro tiempo, y tiene mucho que decir, y pienso que estos días espero que sean de mucho provecho para todos, aunque sea cansado escuchar tantas personas diferentes, cada uno con su tono de voz, cada uno con su estilo, pero que el Señor nos dé cuenta que nos está enviando con este convenio a una misión, también a nosotros, a una misión de hablar, de proponer, de explicar, de encarnar. Y pienso que es muy importante. Quería terminar con las palabras, la palabra que dice el Papa en el discurso, el párrafo que habla de la Escritura. Me parece que es justo que lo volvamos a escuchar. Y así termino. Madre Ágreda fue una mujer excepcional, que ustedes han querido definir como enamorada de la Escritura.
Mística Mariana y Evangelizadora de América. Estos títulos me hicieron reflexionar sobre las 3 lecciones que la mujer contemplativa puede dar a la Iglesia. La primera lección, el silencio, la actitud de escucha para acoger en el corazón la voz del amado, palabra eterna del Padre. Y es una actitud de todos, pero especialmente femenina, lo que hemos dicho. La mujer sabe escuchar y tiene una especial vocación a la escucha. Sorprende cómo incluso sin una formación específica, algunas hermanas alcanzaron un notable conocimiento de la Escritura y en la escuela de la oración han bebido de ella como de una fuente viva. Por eso llamarlas enamoradas de la Escritura es una expresión que va más allá que alabar el uso de la misma en sus escritos. Es ver a Cristo mismo que les habla y nos habla a través de su palabra, pidiéndonos, a ejemplo de María, que conservemos todo en nuestro corazón. Espero que el Señor nos conceda a todos estos días estos frutos y que los podáis llevar especialmente a las hermanas fortalecidos. Deseo crecimiento también en el conocimiento de la Orden de la Inmaculada Concepción, en la profundización de su riqueza y de su carisma, y pienso que tenéis muchos testigos inmensos, mártires, tenéis de todo, siendo una orden pequeña, tenéis de todo, que el Señor os conceda vivirlo con gran alegría, con gran gozo y unidas al esposo. Gracias por vuestra paciencia. Bueno, buena tarea nos han dejado Francisco Javier a las concepcionistas, ¿no? A todos, pero especialmente a las concepcionistas, ¿eh? Viendo un poco la hora, hemos pensado, ¿no? Como tenemos que estar hasta las 12:30, nosotras tenemos que estar en el comedor, las hermanas. Viendo un poco la hora, pues bueno, continúa, ahora lo dejamos por ahora aquí, en esta ponencia, que ha sido realmente fructífera y hermosa. Y bueno, nos vemos a las 3 de la tarde.